Vamos a ver los tumores carcinoides. Primero que nada, hablar un poco de qué son los tumores carcinoides. El tumor carcinoide se origina de una célula neuroendocrina. Las células neuroendocrinas están en todo el cuerpo, principalmente en el intestino, también están en el pulmón, en el hígado, en el páncreas, en el apéndice. Y son células que tienen características de neurona y características de células endócrinas. Por eso se llaman neuroendocrinas. En en el intestino están, por ejemplo, las células enterocromáfines, que quiere decir que son afines al cromo, se tiñen con cromo, y son las células neuroendocrinas que están en el intestino. ¿Qué pasa cuando estas células que secretan generalmente serotonina, histamina, entre otras sustancias, pero lo que principalmente secretan es serotonina e histamina? ¿Qué pasa cuando estas células neuroendocrinas se empiezan a multiplicar, ¿sí? A hacer muchas mitosis? Se produce el tumor neuroendocrino, o tumor carcinoides también lo van a escuchar llamar. Toda esa serotonina y histamina se secretan en grandes cantidades y empiezan a desarrollar sintomatología. Y lo que desarrollan esta sintomatología, signos y síntomas, es un síndrome, el síndrome carcinoide. ¿En qué consiste ese síndrome carcinoide por este tumor neuroendocrino? En un enrojecimiento de todo el cuerpo, principalmente de la cara, sibilancia, similares al asma, hipotensión, pérdida o aumento de peso, mucho dolor abdominal con diarrea. Hay dolores musculares y articulares también. Pero lo más importante que quiero resaltar es el corazón carcinoide, ¿sí? Para el diagnóstico, aparte del diagnóstico que es clínico, se puede medir el ácido 5-hidroxiindolacético, que es un producto de degradación de la serotonina, ¿sí? Entonces lo medimos en orina o en suero y podemos confirmar el diagnóstico, obviamente con una imagen para ver dónde está el tumor carcinoide. A veces este síndrome carcinoides es un síndrome paraneoplásico. ¿Qué quiere decir? Que hay un tumor en alguna parte del cuerpo y que los síntomas que está teniendo por este tumor están alejados del lugar primario del tumor. Eso es un síndrome paraneoplásico, ¿sí? O puede ser que el sistema inmune esté atacando a componentes del tumor y también te da el síndrome paraneoplásico, o sea, da síntomas en un lugar alejado del tumor primario de las metástasis y se llama síndrome paraneoplásico. Muchas veces este síndrome carcinoides es un síndrome paraneoplásico. Bueno, el corazón carcinoide o la enfermedad cardíaca carcinoide es una entidad que afecta al 50% de los pacientes con tumores neuroendocrinos y reduce la supervivencia. Compromete principalmente las válvulas del lado derecho del corazón con estenosis o insuficiencias valvulares, sea de la tricúspide o de la pulmonar, y falla cardíaca derecha. Este crecimiento del tejido fibroso causado por la secreción carcinoides de serotonina principalmente, también puede interrumpir las vías eléctricas y provocar arritmias, ¿sí? Y la parte izquierda del corazón generalmente no se afecta porque la circulación pulmonar, cuando pasan todas estas sustancias a través de la circulación pulmonar para llegar a la parte izquierda del corazón, son inactivadas. Por eso generalmente no es afectada la parte izquierda. Eso es característico de la enfermedad cardíaca carcinoide. A no ser que haya, obviamente, una comunicación intraauricular o interventricular, donde ahí generalmente sí va a estar afectada la parte izquierda también. Bueno, acá vamos a poner un caso clínico para empezar a desarrollar esta patología desde un caso clínico. Paciente masculino, 58 años de edad. Ingresa a la guardia con diarrea, dolor abdominal, a predominio fósil ilíaca derecha e irritabilidad. Es evaluado por los cirujanos del hospital y se llega al diagnóstico de una apendicitis. Tenía clínica compatible y una ecografía compatible con un proceso inflamatorio en fosa ilíaca derecha. El laboratorio tenía leucocitosis, el electro normal, el resto del laboratorio normal. Se llega a quirófano,
Se hace una inducción con secuencia rápida con etomidato, fentanilo y rocuronio a dosis de secuencia rápida, 1,6 miligramos kilo. Se hace un mantenimiento con remifentanilo, 0,5 gamma, y sevoflurane, 0,5 gamma. Líquidos se pasaron aproximadamente 5 mililitros kilo hora de solución fisiológica. A los 20 minutos de la inducción, mientras se realizaba la apendicectomía laparoscópica, el paciente comienza con hipotensión, enrojecimiento generalizado a predominio de la cara, broncoespasmos con aumento de la presión en la vía aérea, taquicardia de 140 latidos por minuto. Se administra una expansión de 1000 mililitros de solución fisiológica y dosis alta de noradrenalina a 0,3 gamas sin respuesta. ¿Qué piensan aquí? ¿Qué le está pasando a este paciente? Uno puede tender a decir, bueno, tiene un shock séptico, infectado, lo dormí, la anestesia, la cirugía laparoscópica, que aumenta las presiones abdominales, disminuye la precarga, el paciente tiene una hipotensión por esto. Empieza a descartar diagnósticos diferenciales. Tendrá un shock anafiláctico, alguna de las drogas que le administré por el enrojecimiento, por el aumento de las presiones, la sibilancia. Empezar a hacer diagnósticos diferenciales y tratándolo, porque es un paciente que se nos está muriendo en nuestra cara. ¿Qué sospecha? ¿Cómo lo trato? Bueno, a medida que vamos descartando los diagnósticos, en este paciente, esa patología que tenía en el apéndice es un tumor carcinoide. Ahí el cirujano va a decir, no, esto es tumoral, esto no es infeccioso. Después llega la anatomía patológica y demás, pero bueno, a la vista y la macroscopía, el cirujano nos va a decir que esto es tumoral. Una patología tumoral en un paciente añoso, hay que sospechar un tumor carcinoide y que nos va a dar toda esta sintomatología. ¿Se trata igual que cualquier otro paciente? No, tiene particularidades. También puede ser que un paciente que venga con un tumor carcinoide, con una oclusión intestinal, porque creció el tumor y lo van a hacer, no sé, una resección y anastomosis, eh, y me desarrolla toda esta clínica y tengo que tratarlo como si fuese una crisis carcinoide, ¿sí? O al menos tenerle en cuenta cómo es el algoritmo del tratamiento. O un paciente que se va a operar de un tumor carcinoide, no sé, de hígado, también me puede desarrollar toda esta sintomatología y puede ser una variedad de casos clínicos donde tenga esta clínica y tenga que resolver. Entonces vamos a hablar un poco del tratamiento. El tratamiento de un tumor carcinoide puede ser quirúrgico, tiene una mortalidad perioperatoria de un 16 al 20%, en su mayoría por disfunción ventricular derecha, con arritmias y fracaso renal. La cirugía puede ser curativa o ser paliativa en los casos donde los tumores avanzados con metástasis no tiene tratamiento quirúrgico curativo, pero sí, y no responde al tratamiento médico, pero sí le va a aliviar la sintomatología, por eso lo opera. El tratamiento médico principalmente se va a hacer con octreotide, larreotide. Estos se unen a receptores de somatostatina que tienen los tumores, las células carcinoides, y va a inhibir la liberación de hormonas y sustancias vasoactivas. Y con eso disminuye mucho el crecimiento, el tumor, disminuye la sintomatología. Vamos a hablar del manejo perioperatorio de los tumores carcinoides. La preanestesia, que hay que tener en cuenta, la premedicación con benzodiazepinas y antihistamínicos es útil para disminuir la ansiedad y el estrés, que estas dos cosas pueden desencadenar una crisis carcinoide. Se debe solicitar a todos los pacientes un ecocardiograma. ¿Para qué? Para descartar o ver si tiene patología carcinoide en el corazón, sobre todo con afectación de las cavidades derechas. El octreotide se puede administrar por vía subcutánea, intramuscular o endovenosa para el alivio de los síntomas y para la prevención de hipotensión perioperatoria. Se debe hacer una dieta con alimentos que eviten la crisis carcinoide y la pelagra. ¿Por qué? Hay alimentos como el alcohol, el café, el queso, el ejercicio físico también, fuera de los alimentos, el ejercicio físico, que pueden liberar masivamente serotonina, vitamina y producir una crisis carcinoide.
Y muchas veces estos pacientes tienen pelagra. No quiero que sepan la sintomatología de la pelagra, todas las patologías dérmicas que produce, pero sí que sepan que estos pacientes pueden tener pelagra porque el triptófano, el triptófano que se necesita y se requiere para producir vitaminas es usado para producir serotonina. Entonces hace unos déficits de vitamina B3 y de esa forma se manifiesta la pelagra. Vamos a hablar el octrótide, ¿por qué es tan importante? Como dijimos, se unen a los receptores somatostatina en la célula y disminuyen el crecimiento y la secreción de sustancias. Su administración produce un descenso mayor del 50% de los valores de este producto de degradación de la serotonina y de hasta el 77% eh, controlando la rubefacción y el broncoespasmo en el 90% de los casos y la diarrea en el 80%. También produce un aumento de la supervivencia en los pacientes tratados. O sea, tomen la dimensión de lo importante que es la administración del octreotide en estos pacientes. El manejo intraoperatorio se puede utilizar propofol, tiopental, etomidato para inducir la anestesia sin problema. Se debe evitar la succinilcolina porque aumenta la secreción de las sustancias como serotonina e histamina. Para el tratamiento del dolor se deben utilizar opioides que no estén asociados a la liberación de histamina. También se han utilizado tratamientos con antihistamínicos para reducir el sofoco y el broncoespasmo. Se administran corticoides para disminuir la producción de bradicininas. La hiperglucemia, por niveles elevados de serotonina, debe controlarse estrechamente y tratarse con infusión de insulina. Esos son los tips que debemos tener en cuenta en el intraoperatorio. El octreotide para el perioperatorio. Por ejemplo, un paciente que está en inestabilidad hemodinámica, hay que administrarle octreotide. La profilaxis se está recomendada es iniciar una perfusión de octreotide la noche antes de la intervención a 50 a 100 microgramos hora. En la inducción tengo que hacer un bolo de 50 a 100 microgramos y en caso de vasoplejía no explicada, como en el caso clínico que vimos recién, se debe dejar una perfusión de 100 a 500 microgramos horas hasta 24 horas después. En caso de inestabilidad hemodinámica, la administración de catecolaminas debe ir acompañada de tratamiento con octreotide para prevenir una crisis carcinoide, como en el caso que vimos en el caso clínico, ¿sí? Que ya estaba con dosis altas de vasoactivos, se le puede sumar, obviamente, en un shock refractario vasopléjico, la vasopresina, el azul de metileno, pero el octreotide es fundamental. La crisis carcinoides. ¿Por qué se produce? Es debido a la rápida liberación de sustancias vasoactivas como bradicinina, en segunda instancia serotonina e histamina. Presenta una marcada inestabilidad hemodinámica debido a una profunda relajación vasomotora. El choque que produce es de tipo distributivo, con disminución de las presiones de llenado intracardíaco, como la presión arterial de la arteria pulmonar media, las resistencias vasculares, y tiene un adecuado gasto cardíaco. Es la característica de un shock distributivo, que si ponemos un Swan-Ganz lo podemos constatar. Puede estar acompañada de enrojecimiento y broncoespasmo con manifestaciones tan agresivas que incluyan arritmia, hipotensión profunda, falla multiorgánica y la muerte. Y el tratamiento requiere la administración de 50 a 500 microgramos de octreotide por vía intravenosa en bol, seguido de una perfusión de 50 microgramos por hora. Eso es fundamental. La fisiopatología de la patología carcinoide, pues lo revisan, ¿sí? Entonces, vimos tumores carcinoides. Lo importante que quiero que se dejen es la utilización de octreotide, ¿sí? Pacientes deben usar octreotide. Pueden hacer en el preoperatorio, ¿sí? Desde la noche anterior para evitar las hipotensiones, en la inducción y después un mantenimiento. Y si me hace un shock refractario, usar el octreotide, aparte del resto de los vasoactivos.
Eso es lo más importante que quiero que se dé.